¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Perdóneme usted que hay noticia que se está confirmando en este momento. Es de Venezuela, por supuesto. Estoy hablándole de mi colega Luis Carlos Díaz, que ayer, justo cuando terminaba conclusiones, me informaba Amnistía Internacional que estaba desaparecido. Ya después, durante el día de hoy, mi colega periodista Luis Carlos Díaz, venezolano, se nos informa y se logra confirmar, después de la presión a nivel internacional, que está detenido precisamente por autoridades. Le voy a contar ahora la historia completa y bien para que la entienda. Esto ocurrió, le repito, desde ayer en la noche, que Amnistía Internacional, terminando el programa, me reporta: Fernando, está desaparecido Luis Carlos Díaz, un periodista venezolano. Y entonces después, ya durante el día de hoy, y después de buscarlo por todos lados, confirman que son las autoridades, que es el SEBIN el que lo tiene detenido. Lo estaban vinculando supuestamente de alguna u otra forma con el tema del apagón, ya sabe usted. Y a este momento, justo este momento, me están avisando, de todas formas voy a enlazarme en un momento con Osmari Hernández en vivo, me está avisando que ha terminado en este momento la audiencia, una audiencia que ya se dio. En esta audiencia le estarían dando prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 8 días, prohibición para declarar públicamente, y ha sido acusado de instigación para delinquir. Esta es información que están confirmando el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras organizaciones, por supuesto. Vamos a entrar de lleno al tema para que usted conozca el caso de Luis Carlos Díaz, un periodista más que tiene que enfrentar el aparataje del régimen de Nicolás Maduro, con una vinculación maquiavélica con un tema que tenía que ver con interrupción de la luz, de la energía eléctrica en Venezuela por más de 100 horas. Imagínese usted, un periodista como... En fin, eso es lo que hay, pero no para ahí la cosa, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cosas, una vinculada con la otra, y al final del programa dejarles saber que la situación trágica en Venezuela, y me refiero a trágica en la salud y en el tema de vida o muerte de los venezolanos, sigue ahí todos los días, todos los días. También ayer por la noche se comunica conmigo la gente de la Cruz Verde de Venezuela y me dice: Fernando, no podemos más con las personas enfermas, no podemos más con la atención, no tenemos cómo atenderlos, no podemos cuantificar muertes. Así están las cosas en Venezuela. Así que por eso hoy nos vamos de lleno toda la noche con diferentes aristas de lo que ocurre allá. Iniciamos. Bien, le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Luis Carlos, que es mi colega periodista, Conclu Luis Carlos Díaz. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Luis Carlos. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Luis Carlos. Le digo yo, había confusión si lo habían liberado o no lo habían liberado, pero no, había una audiencia de presentación, y esa audiencia de presentación, de acuerdo a medios venezolanos y al mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ha terminado con un cargo de instigación para delinquir. Luis Carlos Díaz tiene prohibición de salida, régimen de presentación cada 8 días y prohibición para declarar públicamente. Esto acaba de ocurrir hace unos minutos y por lo mismo me voy directamente hasta Caracas con Osmari Hernández para que me confirme esta última información y nos dé muchos más pormenores de esta situación que iniciaba desde ayer alrededor de las 5 de la tarde, Osmari, cuando su esposa dice: no, está desaparecido Luis Carlos, no regresa, ¿no? Y que no supimos de Luis Carlos hasta el día de hoy, entrado el día de hoy, cuando finalmente las autoridades deciden hablar, y sí, nosotros lo tenemos detenido, pero pasaron muchas horas y se había ya pedido explicación a las autoridades que nunca dijeron dónde y por qué estaba detenido. Ahora, la vinculación que quieren hacer con él tiene que ver con un video en el que está hablando o respondiendo a una pregunta de la audiencia digital, y lo vinculan entonces, o tratan de vincularlo con el tema del apagón. Pero bueno, voy contigo, Osmari Hernández, te saludo allá en Caracas. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Hemos estado haciendo seguimiento a todo este caso del colega Luis Carlos Díaz desde que se anunció su desaparición inicialmente en la tarde de este lunes a las 5 de la tarde aproximadamente, y luego se denunció que se practicó un allanamiento en su residencia luego de las 2 de la madrugada por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Luego estuvimos en 2 protestas que se hicieron para exigir su liberación inmediata y nos trasladamos al Palacio de Justicia, donde estamos a esta hora, y hace minutos se pronunciaron los abogados en comunicación con la prensa y no ante las cámaras porque tienen prohibición de hacerlo, Fernando, pero nos comunicaron que la audiencia finalizó con una libertad condicional para Luis Carlos Díaz. Se le imputó el delito de instigación a delinquir y sale bajo medidas restrictivas, entre ellas no puede salir del país, no puede participar en manifestaciones públicas, tiene un régimen de presentación cada 8 días y no puede, Fernando, hablar sobre el tema, sobre este caso por el cual está siendo procesado. También contaron los abogados que la audiencia se extendió porque Luis Carlos Díaz tomó la palabra por aproximadamente 1 hora para también presentar sus argumentos en defensa propia. Es importante destacar que en lo que va de año el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Fernando, denuncia 40 detenciones de periodistas por parte de efectivos de inteligencia, de contrainteligencia, militares y también policiales. Muchos de ellos han sido extranjeros, la mayoría, y en muchos de los casos han sido objeto de robo de sus equipos y también de sus pertenencias personales. De hecho, en el caso de Luis Carlos Díaz, en el momento de practicarse el allanamiento, su esposa denuncia que los efectivos de inteligencia cargaron con joyas, cargaron con divisas en efectivo, con dólares que tenían guardados para pagar el tratamiento de Naki Soto, su esposa, quien es paciente oncológico, Fernando. Pues una situación que ha sido condenada por las organizaciones no gubernamentales que han estado haciendo seguimiento, como Espacio Público, también Provea, Defensora de los Derechos Humanos, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que aseguran que pues no, por supuesto, no están conformes con esta decisión de una libertad condicional, sino que exigen una libertad plena para Luis Carlos Díaz, Fernando. Lo decías bien, Osmari, entonces confirmamos la información, tal cual lo dijo Osmari, me pasaban el dato a mí que había terminado la audiencia con estas prohibiciones, la prohibición, esto es algo muy importante, imagínense usted, y se lo digo a Osmari y lo comparto con ella porque lo entendemos perfectamente bien, que dentro de todo, yo creo que un periodista puede lidiar con un régimen de presentación cada 8 días, una prohibición de salida, pero una prohibición para declarar públicamente cuando eres periodista, y cuando desde la perspectiva de Luis Carlos, de su esposa, del mismo Vladimir Villegas, periodista, no hay manera de vincular a Luis Carlos con este tema. Entonces, que además él no pueda salir como periodista a hablar de esto, no puede declarar. Sobre ese tema, pero sobre otros temas sí. Bueno, podrá seguir haciendo, claro, lo importante es este tema, ¿no? Ahora, Osmari, te hago una pregunta para ver si hay confirmación de esto. Es una declaración de su esposa que hacía cuando hay un allanamiento precisamente en el domicilio, y ella asegura que miembros del SEBIN que han hecho este allanamiento le dicen o amenazan con que están dispuestos a sembrar un cuerpo, un cadáver, dentro de la casa para incluso acusarlo por homicidio. Eso es lo que ella declara. ¿Ella se mantiene en este dicho? Así es. Sí, así es. Ella lo declaraba más temprano frente a la Fiscalía General de la República cuando se presentaba esta exigencia de libertad plena para Luis Carlos, y también denunciando una detención arbitraria. Decía que querían llevar un cadáver a su apartamento para acusarlo también de asesinato. Así lo denunció ante los medios de comunicación. Bueno, Osmari Hernández, oye Osmari, gracias, ve a casa que ya es noche y bueno, no hablemos más de seguridad. Ve a descansar, por favor, Osmari, gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted ya el panorama mucho más completo. Le seguimos dando forma porque esto no es la primera vez, ¿no?, que arremeten contra un periodista y lo vinculan con, bueno, al menos con pruebas que no conocemos como prensa, o con pruebas que no existen, ¿no? Ahí está
la balanza por parte de las autoridades, esta presentación de pruebas o no, para poder ratificar lo que están diciendo. Pero en fin, esta detención de Luis Carlos Díaz coincide, yo no sé si afortunadamente o no, con la visita a Venezuela de la delegación enviada por Michelle Bachelet, la criticada en este tema, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Criticada porque se le ha venido pidiendo que vaya ella misma a Venezuela. Una petición de parte del régimen de Nicolás Maduro y una petición de parte de la oposición para que ella fuera personalmente a territorio venezolano. No lo ha hecho, pero bueno, ya está ahí una comisión, ¿no? ¿Qué es lo que dice en vía Twitter? Dijo que está preocupada por la detención. Eso es lo que dice Michelle Bachelet. Ahora, su detención también causa alarma a nivel nacional e internacional, posicionando desde muy temprano las etiquetas ¿dónde está Luis Carlos? Y liberan a Luis Carlos como tendencia en redes desde ayer por la noche, ¿eh? Ahora, este tema de la evidencia, porque escuchamos muchos señalamientos, en el caso de Luis Carlos Díaz, en el caso de Leopoldo López, en el caso ahora de Juan Guaidó, en fin, un sinnúmero de casos, pero nunca vemos las evidencias, o al menos nunca las presentan abiertamente, ¿no?, para sustentar todo esto. ¿Cuál es la supuesta evidencia que dicen las autoridades tener en su contra y cómo es que se lleva a cabo el proceso de detención? Pongan mucha atención porque, miren, no se lo digo, Kay Guerrero lo tiene mucho más claro. Está en el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta y nos va a dar todos los detalles de esto que a todas luces, Kay, pareciera que no tiene asidero, ¿no? Si esta es la única evidencia que tienen quienes lo acusan. Kay, te escucho, buenas noches. Así es, Fernando. Mira, Luis Carlos Díaz es un periodista independiente y un activista venezolano que, como sabemos, fue detenido este lunes en Caracas por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela que se conoce como el SEBIN. Pero Díaz es muy conocido en el país porque, además de trabajar para la estación Unión Radio, también es experta en tecnología y se ha dedicado al activismo en línea. Y junto a su esposa, Naki Soto, presentan un programa en Internet donde hablan sobre lo difícil que es ejercer el periodismo en Venezuela, sobre los bloqueos que hay en las comunicaciones, la manipulación de información en páginas del Estado, propaganda en redes sociales, etcétera. Y el pasado 26 de febrero publicó un segmento donde contestaba las preguntas de la audiencia y una de esas preguntas era referente a cómo sobrevivir a un apagón informativo en Venezuela. Esto que te presento fue su respuesta. Hay una cuenta en Twitter llamada $Tron, que es en realidad Estás Tonto, que dice, el día que esto esté por caer, seguramente esta gente nos hará un blackout informativo total. Es decir, se baja el switch de internet, se apagan los medios. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? Lamentablemente, el internet no lo puedes almacenar, puedes tener una planta eléctrica de internet. ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primavera árabe es que cuando son aplicados desde el poder ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Eso pasa siempre. En el momento en el que tú rompes el tejido, la capacidad que tiene la gente de estar en común con otro, sale a la calle a reconstruir ese tejido. Entonces puede ser peor para ellos. Y lo tercero es que también buena parte de la infraestructura gubernamental depende de esas mismas redes. Y no tienen manera de hacerlo selectivo, de hacerlo discrecional. Así que, bueno, solamente bloqueo pero no me veo afectado yo. La cochinada que han hecho durante los días de protesta es que, por ejemplo, bloquean YouTube, o bloquean Instagram, o bloquean Twitter, pero lo hacen temporalmente, no lo pueden soportar mucho tiempo porque ellos mismos lo necesitan para imponer o tratar de imponer su discurso. Así que, aunque te parezca raro, lo que más te defiende a ti de que el chavismo corte las redes es el propio chavismo actuando en redes. Entonces, es como una paradoja sumamente complicada. ¿Qué hay que hacer en el caso de que de verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Es el momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás, porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? Esa última frase, Fernando, hasta que vuelva la luz, parece ser la única evidencia que por ahora tienen las autoridades. Y es que 13 días después de dar esa respuesta, el programa de la televisión del Estado, Con el Mazo Dando, que es conducido por Diosdado Cabello, quien sabemos se considera o es considerado el número 2 del chavismo, lo acusó de estar detrás del supuesto saboteo eléctrico que, según la versión oficial, causó el apagón general en Venezuela. En
Twitter, la página del programa publicó una versión editada con música y también con unos cortes del video original donde se ve a Díaz hablando sobre un eventual blackout informativo, pero no dejan en claro que Díaz en ese momento estaba respondiendo a la pregunta de un seguidor y que el video se refiere a Díaz como un influencer fascistoide, que es en referencia al término fascista. 3 días después, lo que sucede es la detención del SEBIN. Ahora, Naki Soto, que es la esposa de Díaz, explicó hoy en una protesta en Caracas que no supo nada de su esposo desde la tarde de ayer cuando fue detenido hasta la madrugada de este martes, cuando funcionarios del SEBIN lo llevaron a su residencia para llevar a cabo un allanamiento. En ese momento pudieron intercambiar algunas palabras y esta es parte de su declaración. Le dieron cascazos en la cabeza, eso sí me lo dijo, efectivamente en el rostro no tenía nada. No tenía un morado, no tenía un rasguño, pero sí le amenazaron varias veces conmigo por mi condición oncológica. Cuando se marcha la comisión luego del allanamiento, uno de los que estaba dentro de la comisión me hace saber que más me valía no hacer mucho ruido, que no hiciera exposición de este tema, que no hiciera mucha bulla, porque yo también soy sujeto de aprehensión. Como yo hago el video con Luis Carlos, como yo trabajo con Luis Carlos, puedo ser sujeto de aprehensión. Soto dijo que en ese allanamiento también fueron amenazados por funcionarios del SEBIN con sembrar un cuerpo en su residencia para acusar al periodista de asesinato y asegura también de que extrajeron computadoras, discos duros y dinero en efectivos de esa vivienda. Estamos intentando comunicarnos con la Fiscalía de Venezuela y con el SEBIN para conocer su versión, pero no hemos tenido éxito. Ahora, como tú decías, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien se dispone a visitar a Venezuela en los próximos días, se dijo preocupada por la presunta detención de Díaz y también decenas de organizaciones pro derechos humanos dentro y fuera de Venezuela denunciaron este caso y denunciaron también lo que consideran el asedio masivo del régimen de Nicolás Maduro hacia la prensa y reclaman que no hay pruebas para mantener a Luis Carlos detenido, Fernando. Ok, vamos a entenderlo bien y para que subrayárselo a nuestra audiencia. Luis Carlos Díaz estaba respondiendo a una pregunta de qué hacer si hay un blackout informativo de una persona de las que estaba viendo su programa. Le responde largo y tendido y extendido y al final dice hasta que vuelva la luz. Y eso, de acuerdo a Diosdado Cabello en su programita ¿cómo se llama? Con el Mazo Dando, es motivo suficiente para señalarlo como un cómplice en la planeación de un ataque, ya no sé qué dijo, digital, ciberespacial o lo que sea, que dice que hubo para que se fuera la luz en Venezuela. Así es, ¿no? En resumen, es ese, así es, cuando Fernando. vuelva la luz. Esa frase fue suficiente no solamente para hacer esta acusación en una plataforma nacional como es Venezolana de Televisión, sino también para rodarlo en una cuenta de Twitter que es bastante seguida por los seguidores del chavismo que, como sabemos, en estos momentos pues ambos lados de la ecuación están bastante tensos. Entonces es un caso muy delicado, Fernando. Bueno, pues entonces si en algún momento nosotros hablamos de que le respondemos a la inquietud a la gente del tema de las medicinas y decimos hasta que vuelvan las medicinas y de pronto desaparecen todas, podemos ser señalados como culpables también de un complot, ¿no? En Venezuela quizás. En Venezuela quizás. Quizás. Kay Guerrero, gracias, Kay. Gracias por esta información. Buenas noches. Buenas noches, @KGuerreroCNN. En Twitter así la encuentra, @KGuerreroCNN. Esto no termina aquí. Voy a hacer una pausa, regreso, voy a hablar con Carlos Correa. Él es director ejecutivo de la ONG Espacio Público y estuvieron precisamente atendiendo legalmente la situación de mi colega Luis Carlos Díaz, que bueno, pues ya le repito a usted, acusado o señalado de instigación para delinquir con prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 8 días y prohibición para declarar públicamente sobre este caso. Ahí está en pantalla, regreso con él en un momento. Le doy la bienvenida a Carlos Correa, es el director ejecutivo de la ONG Espacio Público de Venezuela, quien junto a Naki Soto, esposa del periodista Luis Carlos,
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y 2 abogados estuvieron hoy en el Ministerio Público recabando información y bueno, asesorando y llevando legalmente el tema de Luis Carlos Díaz en esta detención que se hace. Carlos, perdón, mi apreciación es que es ridículo este tema. Quiero entender que lejos de que haya cerrado una respuesta diciendo hasta que vuelva a la luz, hay algo más, ¿no? Hay algo más, digo, para justificar de lo que quieren acusarlo y entender para ellos dónde se instigó a delinquir por parte de Luis Carlos. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Bueno, a ver, mira, yo creo que hay un patrón muy claro en el caso de Luis Carlos que se reafirma. La primera cosa es que a partir de un comentario en una red social, a partir de una grabación, se hace una edición y después de eso se hace una criminalización como la que le aplicaron a Luis Carlos Díaz. Y especialmente cuando te refieres a Diosdado Cabello, o cuando Diosdado Cabello es el que está haciendo la operación señalando y tergiversando la información. Así ha pasado con varios casos, es decir, hay casos de periodistas, pero también hay casos, por ejemplo, de activistas y defensores de derechos humanos. Hay casos en los que personas de a pie utilizan la red social y después que son señalados en el programa de Diosdado Cabello son detenidos, son criminalizados, son perseguidos penalmente. Ese es el patrón. Ahora, creo que básicamente tiene que ver con la lógica de sembrar miedo, de sembrar inhibición, que la gente no se comunique, no se exprese. En el caso de Luis Carlos, bueno, Luis Carlos mantiene una activa participación en redes sociales, además conduce programas de radio, o por lo menos co-conduce programas de radio, es una persona muy activa en el ámbito de la comunicación, tiene mucha influencia y por eso creo que lo que intentaban hacer en este caso era castigarle y por lo tanto generar miedo, temor y que la gente se inhibiera frente a lo que es el debate público en Venezuela. Yo creo que el elemento sustantivo del caso no es sostenible. Sencillamente no es posible una apertura de un juicio en esos términos, por eso nosotros vamos a seguir luchando por la libertad plena de Luis Carlos. Luis Carlos, en este momento, ¿dónde se encuentra, Carlos? ¿Está a punto de salir? Es decir, ¿cuál es su estatus? Porque si bien ya terminó la audiencia, se le da la prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 8 días, prohibición para declarar públicamente sobre el caso y es señalado por instigación para delinquir. En este momento aún no está en libertad. ¿Dónde está y cuál es el estatus de Luis Carlos? No, es que además de eso se hizo la orden de excarcelación. La orden de excarcelación con todas estas medidas que tú acabas de detallar y el protocolo en estos casos que tienen las fuerzas de seguridad es que lo vuelven a llevar a las instalaciones del SEBIN. Creamos que está en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que está en un antiguo centro comercial de la década del 50 que se llama el Helicoide y que es muy conocido por la gente a nivel regional porque efectivamente allí es uno de los centros de detención donde están castigando a líderes políticos o a periodistas o a personas que han osado criticar al gobierno venezolano. Ese lugar está relativamente cerca de los tribunales, allí lo trasladaron y se espera que se le haga un reconocimiento médico y a partir de allí se llenen unos determinados formularios y quede en libertad. Esperamos que sea esta misma noche. Ahora, ahí está en Venezuela una comisión de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet expresa su preocupación por la detención de Luis Carlos. Mi pregunta es, que me haría toda la lógica, pero no sé si así es, ¿tuvieron contacto con ustedes o solamente fue el tuit de Michelle Bachelet? ¿La comisión se acercó en algún momento para conocer del caso de Luis Carlos? Bueno, a ver, la comisión, específicamente más que la comisión, representantes de los responsables del tema Venezuela en Ginebra se comunicaron directamente con Naki Soto en la mañana, le pidieron información y detalle de los casos y luego de eso fue que salió el pronunciamiento que salió de la cuenta de la red social de Twitter de Bachelet, pero también en la propia cuenta y red social de la oficina del Alto Comisionado. Ese es el contacto que han tenido. Los miembros de la misión en Venezuela no tuvieron contacto directamente con ella,
pero me imagino que siguiendo las instrucciones han solicitado visitar, o era una de las peticiones que muchas organizaciones estuvimos haciendo. Human Rights Watch en su comunicado lo planteaba, nosotros junto a más de 60 organizaciones también lo planteábamos, que le visitaran, que pidieran conocer cuál era su estatus y su situación, y me imagino que eso debe haber sido, pero no tenemos esa confirmación por parte de la comisión. La comisión se va a reunir con organizaciones venezolanas, pero la próxima semana, o se está reuniendo con algunas organizaciones venezolanas, pero no de la capital. Nosotros vamos a tener reuniones con ellos la próxima semana. Nosotros intentamos y le hicimos llegar información a algunos de los integrantes de esa comisión que está en Venezuela. Ahora, la última pregunta que te hago. Hay una declaración de Nati, la esposa de Luis Carlos, muy importante, que es un delito flagrante a todas luces, que es un abuso, que es completamente ilegal, y es amenazar con plantar un cuerpo en la residencia de Luis Carlos y de Nati, para después también acusarlo por asesinato. ¿Se va a hacer algo con respecto a esto? Porque esto no es la denuncia pública, esto debe tener un impacto en algún ámbito del Ministerio Público. Debería de tenerlo. ¿Van a proceder ustedes contra los funcionarios que hicieron esta amenaza en contra de Nati y de Luis Carlos? Por supuesto. Nosotros hoy mismo en la mañana, en el acto que estuvo en el Ministerio Público, consignamos una denuncia por la detención arbitraria, por la desaparición de Luis Carlos, porque a efectos nosotros no sabíamos oficialmente que estaba preso en el helicóptero, lo sabíamos extraoficialmente. Él estuvo desaparecido hasta que se presentó en la audiencia acá en la noche y que sus abogados le pudieron ver. Pero no, hasta ese momento no sabíamos oficialmente cuál era su paradero. Cuando nos reunimos en el Ministerio Público tampoco sabía o podía confirmar cuál era su paradero o cuál era el fiscal que había ordenado este procedimiento mediante el cual le hicieron el allanamiento. No solo eso, sino que a Luis Carlos le hicieron ver que Naki estaba detenida y que la habían llevado al hospital militar sin sus tratamientos para el tratamiento del cáncer. Es decir, estamos hablando de prácticas que tienen una crueldad muy fuerte y que vamos efectivamente a tratar de investigar, seguir las investigaciones, y vamos a seguir acompañando todos estos elementos porque desnudan prácticas a las que están sometidas muchísimas personas en Venezuela, personas con mayor o menor visibilidad que la de Luis Carlos, pero que hablan efectivamente de un atropello sistemático en el ámbito de los derechos humanos. Y por supuesto, de inmediato solicitar medidas cautelares a la CIDH, ¿no? No, ya inmediatamente en la noche de anoche nosotros solicitamos, en la madrugada, solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Luis Carlos Díaz, y también solicitamos medidas cautelares para Naki Soto. No solo eso, sino que también en el día de hoy, dada la ausencia de respuestas por parte del Estado, intentamos introducir un habeas corpus, y en estos mismos tribunales nos dijeron que no había despacho. No había despacho para un instrumento que no tiene temporalidad. El habeas corpus es una herramienta absolutamente que tiene que estar a disposición de la ciudadanía en cualquier evento, claro. Y acá se nos negó. Igual enviamos comunicación a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos utilizado todas las herramientas a nuestro alcance. También dirigimos una comisión al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Es decir, hemos utilizado todas las herramientas a nuestro alcance para documentar este caso, y vamos a continuar hasta que efectivamente Luis Carlos tenga libertad plena. Estaremos muy al pendiente, Carlos, por supuesto. No solamente del caso de Luis Carlos, como tú le decías, hay otros periodistas más que también están en una situación similar, incluso llevan meses detenidos, y vamos a estar monitoreándolo esto. Es Carlos Correa, es director ejecutivo de la ONG Espacio Público de Venezuela, hablando del caso de nuestro colega Luis Carlos Díaz. Gracias, Carlos, de verdad, por aceptar la entrevista y por el trabajo que han hecho el día de hoy. Mil gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Voy a marcar una pausa, vamos a seguir con Venezuela, por supuesto. Ahora, ¿con quién vamos? Con otro de los involucrados, según dicen, con el tema del apagón. Estoy hablando de Juan Guaidó. El régimen de Maduro lo vuelve a vincular con otra causa. Y ahora le digo, es por el apagón. También. Ahorita le digo cuántos culpables tiene ya, ¿no? El régimen de Maduro del apagón. Todos menos ellos. Ya regreso.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluInvestigación. El hashtag es ConcluInvestigación. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento. Los comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. A ver, en medio del pulso entre Washington y Caracas está Juan Guaidó. Este martes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación en contra de Guaidó por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica del país, o lo que el chavismo llama sabotaje al sistema eléctrico. El expediente se suma al que ya abrieron a Guaidó a finales de enero, cuando juramentó como presidente encargado de Venezuela, y por el que el Tribunal Supremo impuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país, que Guaidó burló a todas luces al realizar una gira por 5 países de Latinoamérica y regresar a Venezuela pasando los habituales controles de inmigración, sin ningún truco, ahí en el aeropuerto, ¿no? Saab también insistió que el apagón es parte de una escalada desesperada para derrocar al gobierno de Maduro. Esto fue lo que dijo Saab. Escuchen. El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Por ahí salió uno a decir que somos culpables de un supuesto sabotaje, cuando toda Venezuela sabe, cuando todo el mundo sabe quién es el saboteador, cuando quien obstaculiza, quema medicina, comida, ayuda humanitaria. Y lo voy a decir con todas sus letras y respóndanle con fuerza, porque él es el responsable de la tragedia que vive nuestro país. Él es el que bloquea ayuda humanitaria, él es el que no permite el progreso de nuestra gente, porque nosotros sí tenemos soluciones. Claro que sí. El responsable es Maduro. Bueno, de esto vamos a conversar con alguien que tiene, no sé si una experiencia en una situación similar o si es un clon en el procedimiento que se está llevando a cabo con Guaidó, o si es simple y sencillamente un déjà vu. Yo lo veo casi como una copia, ¿no? Como que ya son machotes, formularios que se llenan y así se reparten y así se llevan los casos. Pero esa es mi opinión, nada más. Vamos a escuchar a mi invitado, que se lo puede decir más formalmente, ¿no? Le doy la bienvenida entonces a Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos Gutiérrez es abogado de Leopoldo López y bueno, le tocó todo el proceso. Desde hace muchos años hablamos con él. Ha estado muchas veces aquí en el programa y le doy la bienvenida a nueva cuenta y lo saludo. Juan Carlos está en Madrid. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu llamada. Al contrario, gracias a ti, porque el tema, bueno, no es que tú lo estés atendiendo legalmente, Juan Carlos, pero yo quiero preguntarte con tu experiencia y incluso en las escenas, en los escenarios, las declaraciones de Tarek William Saab, no puedo dejar de sentir que hay un paralelo con el caso de Leopoldo López cuando todo empezó. ¿Tú opinarías lo mismo que yo, Juan Carlos? ¿Crees que es así? ¿Cuántas similitudes ves o cuántas diferencias le ves? Absolutamente. Estas amenazas que está recibiendo el presidente Juan Guaidó desde hace un tiempo, desde el momento mismo que comienza a asumir el ejercicio de la presidencia encargada por absolutas facultades constitucionales, pues ha sido objeto y blanco de múltiples amenazas, detenciones arbitrarias, como la que se produjo, que fue cesada luego de un tiempo, y un primer intento de un procedimiento completamente írrito de cara a la legislación venezolana y la legislación internacional, y ahora esta nueva amenaza. Por supuesto, son actos sistemáticos que se vienen realizando que constituyen persecuciones absolutamente indebidas y arbitrarias, y por supuesto que tienen todas las características y todo el parámetro de lo que fue las amenazas previas
al procedimiento de enjuiciamiento arbitrario en contra de Leopoldo López. No solamente el caso de Leopoldo López, sino todo este ataque, te insisto, sistemático y generalizado, que constituyen crímenes de lesa humanidad en contra de múltiples venezolanos que simplemente están actuando en el ejercicio de sus derechos civiles. Ahora, y si yo te preguntara, Juan Carlos, de forma tal vez para algunos muy infantil, para otros entenderán mucho más el fondo de mi pregunta, ¿te pareciera que es una especie de formulario que ya solamente llenan para poder pasar el requisito y que se actúe en contra de los mismos? Vaya, ¿a qué me refiero? ¿A que ya es tan burdo y tan evidente que ni siquiera cuidan las formas? Sí, se trata indiscutiblemente, más que un formulario, Fernando, yo lo catalogaría que se trata de un manual. Es un manual, es un instrumento que no solo se ve en las persecuciones que se han producido en contra de los venezolanos, se acercan prácticamente a 16.000 detenciones arbitrarias del año 2014, con casos exacerbadamente graves como el de Leopoldo López, que aún se mantiene en detención arbitraria luego de 5 años de duración de esta, sino también ese modelo, ese manual, ese formulario, esa estructura de la arbitrariedad jurídica se replica en otros países o se ha venido replicando durante muchos años en otros países como en Cuba, y actualmente se replica de manera exacta, idéntica, con las mismas características, los mismos procedimientos en países como Nicaragua, en Turquía, y por supuesto Venezuela es uno de los lugares donde se aplica ese manual de las condiciones como tú lo estás describiendo. Ahora, ¿tú le ves algún sentido o alguna intención más de fondo por ambos ser parte de Voluntad Popular? ¿Tú crees que ya hay una fijación para aplicar ese manual concretamente a integrantes de Voluntad Popular? Porque sabemos el caso de Freddy Guevara, Carlos Vecchio, que está en el exilio, David Smolansky, Leopoldo López. O sea, ¿crees que además de todo esto, tiene algo que específicamente ver con Voluntad Popular? Esa persecución está estrictamente dirigida a todos y cualquier persona que actúe en Venezuela y que exprese su disenso al gobierno, a la estructura de Nicolás Maduro. Pero de manera especial el ataque ha sido frontal en contra de Voluntad Popular. Pero tú has dicho algo bien importante. Fíjate cómo se ha pretendido desestructurar ese partido, esa organización política. Todas las personas que has mencionado, y una gran mayoría les he estado defendiendo, incluso al presidente Juan Guaidó, son personas que han actuado en el ejercicio de sus derechos civiles. Pero esa actividad, esa desestructuración, esa persecución, ese encarcelamiento arbitrario, esa actividad realizada en su contra, fíjate lo que ha traído como consecuencia. El partido político ha permanecido fortalecido, sus actuaciones se han mantenido en el curso del tiempo, y siempre ha existido otro miembro del partido que ha dado la cara y que ha enfrentado situaciones de esta naturaleza. Y se atacan a Juan Guaidó, cosa que no debe ocurrir, no hay motivos para hacerlo, pero si ocurre, surgirá otro nuevo liderazgo que actuará incluso con mayor profundidad, con mayor contundencia y mayor perseverancia para lograr los fines de ese partido político, que es la restauración de los valores democráticos de una sociedad, que es el retorno a lo que debe constituir un país del siglo XXI con y por supuesto con todo el horror y superar toda la debacle y todo este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo venezolano. Este paralelismo entonces no es nada más una apreciación de un servidor desde la perspectiva de Juan Carlos Gutiérrez, que tiene toda la experiencia con el caso de Leopoldo López, que aún se encuentra en su domicilio detenido, ¿no? Casa por cárcel, le dieron el régimen, pues lo ve con las mismas similitudes que le veía yo. Juan Carlos, sé que es tardísimo en Madrid, te quiero dar las gracias por haber tomado esta entrevista, por haberla aceptado, pero te dejo descansar porque pues seguramente tendrás un día complicado y tendremos que hablar mucho más adelante porque esto puede complicarse. Gracias, Juan Carlos. Seguro que sí, Fernando. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención y seguimos adelante. Venezuela tiene que cambiar y tiene que haber justicia, y eso es lo que estamos insistiendo y lo vamos a lograr. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo fuerte hasta Madrid. Hago una pausa, regreso. ¿Y qué dice la Cruz Verde? ¿Qué está pasando con los enfermos? ¿Se está muriendo la gente así nada más? Vamos a hablar con eso.
En el tema de la salud, ¿qué está pasando en Venezuela? Le doy la bienvenida inmediatamente a Federica Dávila, estudiante de medicina y directora de Cascos Blancos, Cruz Verde, un grupo de profesionales y estudiantes de medicina que brinda auxilios médicos a las personas en situación de necesidad, producto de protestas, desastres naturales o el apagón que acaba de pasar. Federica, te saludo. Mucha desesperación por parte también de ustedes como Cascos Blancos de Cruz Verde. Me decías cuando te comunicaste, Fernando, es que ya no podemos a veces ni cuantificar los muertos. ¿Qué está pasando, Federica? Fernando, buenas noches. Muchísimas gracias por prestarnos tu espacio una vez más. Pues sí, como venías diciendo, el apagón que lleva ya más de 127 horas en Venezuela ha sido una tragedia para muchísimas familias, pero sobre todo para los pacientes en nuestros hospitales. Una buena parte de la ciudad de Caracas ha recobrado ya el servicio eléctrico, pero hay muchas zonas que todavía no lo tienen. Hay estados del interior que todavía no tienen acceso al servicio eléctrico, y esto sin duda ha generado muchísimo daño a las personas que se encuentran en los hospitales, sobre todo, y ha repercutido sobre el sistema de salud, ya que no tenemos agua potable. En este momento lo más grave que estamos viendo en los hospitales, además de la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos, es la falta de agua potable. Nuestros pacientes lo que nos dicen es que no tienen agua, que no tienen comida, que más allá de sus tratamientos médicos, que lamentablemente son muy difíciles de conseguir, pues ahora se añade el reto de conseguir comida y conseguir agua potable para poder sobrevivir en los hospitales. Hoy estuvimos en la ciudad de Caracas, vimos como la gente en desesperación pues llegaba hasta el río Guaire para llenar potes de agua del río Guaire y con eso cocinar o con eso incluso beber, cosa que es extremadamente grave. Esto puede generar una epidemia muy importante de gastroenteritis, de hepatitis, de enfermedades que no tenemos en este momento cómo tratar en Venezuela, y necesitamos que la población tenga acceso a poder tomar agua potable. Federica, ¿qué es lo que puede hacer alguien para ayudarlos? Porque desde acá se escucha esto y hay una gran desesperación de las familias que están divididas, unos en Venezuela, otros en Estados Unidos o en Lima o en Chile, donde sea. Hay una gran desesperación y quieren hacer algo para ayudar a sus familiares. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden trabajar con ustedes para hacer algo? Mira, toda la información de cómo pueden ayudarnos en este momento está en nuestras redes, sobre todo en nuestro Instagram, @primerosauxiliosUCB, todo pegado. Pero te voy a describir brevemente las formas que tenemos de ayudar. Tenemos un centro de acopio en Miami, ya está funcionando, ya está activo y está recibiendo todos los medicamentos que nos hacen falta en este momento. Lo más importante son antihipertensivos, analgésicos, antibióticos y ansiolíticos. Todas las listas están publicadas en nuestras redes sociales, además de alimentos no perecederos que podamos traer desde ese centro de acopio a Venezuela para poder después distribuirlo, no solamente en Caracas, sino a otros equipos de primeros auxilios en el interior del país que puedan ayudar. Tenemos también la posibilidad de hacer donaciones a través de CELE por Bank of America a la cuenta de primeros auxilios CB. El email es greencrossbe@gmail.com. Tenemos Venmo, Green Cross, y tenemos nuestra cuenta de PayPal. Eso también está todo en las redes sociales. A través de ello pueden hacer las donaciones que van a ir directamente destinadas a la compra de los medicamentos más básicos que necesitamos en este momento, y pues ahora añadimos el agua potable, que es tan importante prevenir las enfermedades que puede traer el uso de agua contaminada como es la del río Guaire. Y peligrosísimo. Federica, dame por favor otra vez la cuenta de Instagram para que ahí puedan consultar toda la información que van publicando ustedes. Sí, Fernando, la cuenta de Instagram es @primerosauxiliosUCB, todo pegado. Nos pueden conseguir por ahí. Quisiera tomarme el atrevimiento de decirles que pueden conseguir tabletas para potabilizar el agua, y son muy útiles, ocupan muy poco espacio
y eso al llevarlo al telescopio pues nos los hacen llegar directamente a Venezuela y es una forma de pues usar agua que tenemos aquí y Bien. potabilizarla para que sea posible para el consumo humano. Claro. No, imagínate, gastroenteritis en este momento y eso Muy grave. Serían, sí, no, muy grave, y centenares de personas o decenas de personas por lo menos. Federica, me tengo que ir. Estamos en contacto, como siempre lo hemos estado. Cualquier otra cosa, por favor, recuerden que aquí estamos para escuchar las necesidades del apoyo que ustedes están dando. Muchas gracias, Federica. Muchísimas gracias a ti otra vez por tu apoyo, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Federica Dávila de la Cruz Verde, Cascos Blancos Cruz Verde, allá de Venezuela, con esta situación que no para. Ya regreso. Bajo costo. Soy Fernando del Rincón, para darle las gracias por habernos acompañado, decirle que si no lo vi en conclusiones no lo vio y si me permite, yo lo veo mañana. Gracias.